hemos estado platicando de esta visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en cuyo mensaje van inmersas un montón de situaciones que vale la pena detenernos a analizar. Ella hablaba de la educación superior y de lo que va a significar en esta apuesta la Universidad Rosario Castellanos, en la apertura y la incorporación de cada vez más jóvenes, pues que no estaban encontrando un espacio de educación y de formación superior en San Luis Potosí. Anunció, por supuesto, estas becas también que se van a estar otorgando. Ella dijo para el tema del transporte, por lo menos pagarles el transporte para que ese no sea pretexto para que los jóvenes no puedan tener acceso a una educación superior. Sin embargo, parece que el tema de la educación superior es mucho más complejo de lo que hasta ahora se ha abordado y por eso queremos debatirlo con la periodista Adriana Ochoa, la periodista más informada en San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días, Erika, a tus órdenes. Adriana, de pronto parecería que el gran reto en materia de educación superior es abrir los espacios. Mucho se ha hablado en el sexenio pasado. Andrés Manuel López Obrador decía que estaría buscando que todos los que presenten un examen para una universidad pública sean admitidos. A final de cuentas no se pudo concretar, pero él decía pues que se abriera la puerta a todos, que todos fueran admitidos. Hoy la presidenta habla de cómo la Universidad Rosario Castellanos estará recibiendo pues a todos esos jóvenes que no encuentran espacios en otra institución. El gran reto de la educación superior realmente es abrir espacios, que los jóvenes puedan ingresar, que haya aulas en donde puedan ser recibidos. Ah, pues es uno, nada más. Uno de los retos es abrir espacios a donde puedan ingresar y prepararse en las carreras, en las especialidades que deseen. Eh, pero hay otro también, muy, muy, muy grande. Otro reto es la calidad y la pertinencia. Que lo que les ofrecen las universidades, que lo que ofrecen los tecnológicos, las politécnicas, sean carreras que tienen que ver con la realidad laboral que hay afuera, que a veces hay una corriente ideológica que choca mucho con esta última parte de que la pertinencia en el campo laboral, que lo que se cuide sea en buena parte empleabilidad, como que van contra eso. Es una razón ideológica nada más, pero que sí tiene mucho que ver con el desarrollo de una región o de una entidad cuando decide enfocarse en algo. Entonces, no solo es capacidad de que entre todo el que pueda, eso es, me parece que un sueño, y además no todo mundo está pensando en una carrera universitaria. Hay quien decide tomar su vida por otro lado. En parte, eso es otro reto nuevo de la educación superior, que hay una caída en la matrícula de las universidades privadas y públicas, todas, y es global. Estas nuevas generaciones eh, Sí, digitales de nacimiento, digamos, están acostumbrados a la tecnología, aprenden de otras formas, claro. y eso le ha pegado al esquema de siempre de educación superior, presencial, y con técnicas de educación absolutamente presenciales. Entonces, eso también tiene que ver con las universidades. Yo digo, no solo es la cantidad, sino la calidad, la pertinencia, Sí. eh, que asegures que el tiempo que está en las aulas sea útil y sea el adecuado de lo que estabas buscando. Te pongo un ejemplo. La carrera de cine, las dos grandes escuelas de cine públicas, la de la UNAM y el CCC de la Ciudad de México, eh, el CCC, por ejemplo, tiene cada año arriba de 400 aspirantes, Uf, 450. Entran 16. uf. No puede ser una carrera masiva, se entiende, ¿no? Sí, claro. Está bastante, sin ahí no puedes jugar. Ahora, Es muy, justo muy quiero cara, ir, y el examen son cuatro fases, ¿sí? Adelante. justo quiero ir con esta parte, Adriana, porque de pronto seguimos un poco casados con la idea de que Ujú. estudiar una carrera universitaria es la garantía del éxito.
la garantía de que vas a tener una chamba y de que vas a poder Ajá, salir adelante. Y la realidad con ajá. la que se topan muchos egresados de las diferentes universidades, públicas y privadas, es que no es así. Seguimos No, cayendo en este engaño. la verdad, sí. Aunque hace tiempo, más de una década, serán dos, que este modelo de escalera social, esta idea, este imaginario de escalera social tradicional, de que estudia una carrera y vas a tener éxito, es la vía del éxito. No, saca un título y vas a tener éxito. No, te ayuda, te soporta una aspiración de formación profesional, eh, te da un instructivo para eh, actuación de tipo profesional laboral, pero no te garantiza el éxito. Es más, uno de los grandes retos de las universidades, y es además un lineamiento, es las carreras, por ahora la nueva manera de aprender y la transformación que ha traído la tecnología tienen que ser más cortas. Ya no carreras de 5 o 6 años, mucho menos, no, es menos, es 3 años y medio, 4, es más o menos el modelo. Y además que las universidades ofrezcan más educación continua para poder estar actualizando Claro. la formación de profesionales y que los profesionales y los egresados tengan la posibilidad de acudir de nuevo a actualizarse o a formarse, porque el conocimiento se mueve a una velocidad más rápida de la que mi generación, la tuya, otras más, tuvimos oportunidad de enfrentar, ¿sí? Entonces, eso es otra de las cosas de los retos por asumir, de los desafíos de las universidades, de abrir más la oferta de formación continua para los egresados de las carreras mismas Claro. que estudiaron en ellas, o bien de otras áreas, Ahora, ¿no? tengo que hacer una pausa, Adriana, pero quiero seguir platicando contigo, más porque la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión en vivo en Facebook ya nos puso sobre la mesa un tema. Nos dicen que en el tema de la calidad, hay instituciones, como es el caso del CECIT, nos dicen que ofrecen carreras relacionadas con inteligencia artificial sin equipamiento. ¿Cómo le haces Eso. para impartir una materia? Ya ni siquiera voy a decir toda la preparación que implica hablar de inteligencia artificial, pero a ver, una materia sin tener las herramientas necesarias. Voy a una pausa rapidísimo, si me permites, Adriana, y regreso contigo. Claro que sí. Estamos Ujú. platicando con Adriana Ochoa, enseguida volvemos. Estamos de regreso y estamos platicando con la periodista Adriana Ochoa, la más informada en San Luis Potosí. Antes de la pausa, Adriana, ya nos llegaba un comentario con respecto al CECIT, que ofrece carreras relacionadas con inteligencia artificial, pero que no tienen el equipamiento necesario. Y esto nos lleva a la reflexión con respecto a esta inauguración de la Rosario Castellanos. Se promete, pues, una formación distinta, oportunidades de educación superior, pero lo que vivimos fue un edificio que no está terminado y que el gran reto no solo es terminar las aulas, sino equiparlo. Basta con la intención y la oferta educativa que se requiere para garantizar que efectivamente se pueda estar trabajando en las áreas que se ha prometido. Sí, ahí tiene una pregunta que responder gobierno federal desde las dos últimas administraciones, la de Peña y la de Andrés Andrés Manuel Manuel. López, y ahora que no ha cambiado. Increíblemente, de lo que yo conozco, de los presidentes que más le invirtieron en equipamiento a universidades en sus sexenios fueron los de la derecha, Fox y Calderón. ¿A qué voy? Muy concreto. Programas federales de equipamiento anual que había, el Profexe, que lo redujeron muy, muy sensiblemente, te daban para equipamiento cada año, les daban a las universidades, les canalizaban. Y el recurso para diseño y construcción, simplemente eh, antes, por lo menos para los números que conozco, la autónoma de San Luis Potosí, el recurso que había para proyectos de ampliación, de construcción, eh,
rondaban ya en los últimos años, que en los que fue alto, 100 millones de pesos. Ahora son 10 millones de pesos. Eso se alcanza para impermeabilizar salones. Al gobierno federal se le olvida que las instalaciones requieren mantenimiento. Sí. Y para equipamiento se ha reducido muchísimo. Cada año es mucho menor la cantidad de lo que se da. Y sí, no puedes proponer carreras sin equipos y además entender que los equipos tienen un desgaste porque pues son muchos los jóvenes que tienen que entrenar y trabajar con ellos y lo que tiene que producir en la escuela de su especialidad, de lo que se trate. Claro. Entonces no es solo invertir en salones y demás. Según vi el anuncio de la presidenta, la idea es invertir en equipamiento en la nueva universidad Rosario Castellanos y tiene algunos elementos que son que entiende uno como parte de la infraestructura de las carreras que ofrece. Mencionaba ahí varios, entre ellos una cámara Gesell, que es una instalación que requiere inversión y va para ciertas carreras. Pero sí, sin equipo, sin herramienta, en el caso de los técnicos, pues, ¿cómo vas a aprender? Hay cosas que no se pueden atender de otra forma, carreras que no se pueden atender de otra forma si no son teniendo el equipamiento para entrenar a los jóvenes. Algunas empresas, grandes empresas, apoyan a la educación superior donando equipos. Sí. Para que puedan aprender sus procesos. Para ellos es incluso benéfico hacerlo. Mira, te dono este equipo que es más o menos lo que yo manejo en el área de producción en la que estoy. Pero la gran responsabilidad pues es del Estado. Claro. Entonces sí, tiene que invertirle más en equipamiento y desde luego pues en los espacios que ya tiene y presionar porque los cambios que estos espacios educativos, estas instituciones educativas, todas en el mismo rasero, tienen obligaciones y cambios que hacer. Que te digo, hay un gran plan de cosas que no tiene que ver ni si es de izquierda o si es de derecha. Es todo el cambio, el impacto tecnológico de la forma de aprender que tienen las nuevas generaciones. Ahora, Adriana, se nos acaba el tiempo, pero tengo todavía muchas preguntas que plantearte. Y me parece que una de ellas, la central, es: ¿realmente puede confiar la presidenta en depositar un proyecto tan importante en una figura como es la de Mario Delgado? Lo vimos en la visita de la presidenta a las telesecundarias reclamándole pues los adeudos que existen todavía, la falta de certeza en proyectos que se supone que tendrían que estar ya resueltos. A ver, la presidenta ha dicho en sus últimas visitas, ya se va a atender el tema de la federalización de las telesecundarias, no ha podido concretarse, pero además lo hemos visto en años pasados, ¿no? Ya dentro de este sexenio de Claudia Sheinbaum, cuando los maestros se le han ido a manifestar, tanto los de la coordinadora como los del sindicato, problemas fuertes que le han estallado en la cara en materia de educación, unas universidades del bienestar que no cuentan con certificaciones. ¿Cómo garantizar que no va a ser la misma historia de las Rosario Castellanos? ¿Cómo hacer una historia distinta cuando al frente tienes un personaje como Mario Delgado? No estoy muy segura de que en específico sea el personaje el problema. Creo que el problema va a ser que pongas la educación, la administración de educación en personas que lo ven como una cuestión ideológica o de poder político. Ahí siempre va a ser un problema. Entonces, no, la trayectoria del secretario de Educación ha sido política, si bien también fue secretario de Educación en el gobierno de la Ciudad de México con Mancera. Él viene de allá. Yo creo que probablemente ese fue el tema. Pero si él lo sigue viendo como una cuestión política y no como de política partidista, ideológica, la educación no puede ser vista así. Si en los programas tiene que incidirse en cierta forma de ver las cosas y si tu idea de educación es esa.
masificar no como algo en lo que puedes hacer porque tienes el presupuesto para hacerlo, sino simplemente como una promesa de tipo de atraer votantes. Tampoco, digo, no es el tema, estar prometiéndoles que todos los que quieran entrar a las universidades van a poder hacerlo. No hay forma. Mira, Chile, que pues, ha tenido gobiernos socialistas, acaba de concluir un presidente muy joven que nació políticamente en una movilización por lo caro que es estudiar en Chile, muy, muy caro, y no han podido, sigue siendo muy, muy caro. Obedece a problemas mucho más complejos. ¿Qué tan caro es? Bueno, eh, los ingenieros, que es un estándar de medida, pero una anualidad de una carrera de ingeniería en Chile te sale, el que quiere estudiar, entre 6 y 8.500 dólares anuales. Échale cuentas. Claro. La educación pública en México es mucho más accesible, pero Claro. ni aún así, o sea, no puedes hacerla masiva sin invertirle. Si la van a hacer masiva, ok, magnífico, es una aspiración que me parece muy noble, pero siempre y cuando le pongas el dinero que es necesario para el equipamiento, para el mantenimiento, para mejorar la oferta y para las certificaciones. O sea, eh, las certificaciones lo que te garantizan es que tus planes tengan pertinencia y que actúes conforme un plan. Sí. Y que haya resultados de ello, por ejemplo. Entonces, eso cuesta sostener la educación superior del tipo que sea, tecnológica, politécnica, universitaria, de humanidades o del ramo que sea. Oye, y aquí, allá lo decías en Chile, más de 100,000 pesos al año. Aquí el discurso es que vaya a la gratuidad, el que se deje de cobrar Sí, cuotas. es muy, muy, muy complejo. Mira, porque traigo más o menos las cifras, te decía, Sí. de las escuelas de cine. Un muchacho en la escuela de cine, el CCC, de la Secretaría de Cultura, cuesta, no es lo que él paga, creo que pagan una cosa muy simbólica, pero para entrar es muy complicado, te digo, un examen de 4 fases y entran 16 de 400. Un muchacho de formación en cine cuesta 2 millones de pesos. Uf. Eso cuesta. En la universidad, alguien de ingeniería cuesta mucho menos que eso. Cuesta como en costos presupuestal, vamos, en la parte presupuestal cuesta Sí. mucho menos. Costará la cuarta parte o algo así. Em, Hay carreras que cuestan más y se entiende el por qué, las del área médica. Entonces tienes costos que atender y no puede ser masivo. Si lo vas a hacer masivo, pues bueno, felicidades, pero métele dinero para que tenga el equipamiento y que no sea demagogia, que también la hay, que es ofrecer algo que no es cierto Claro. que cumplas. Ujú. Y que además no te va a llevar a algo, que es lo que decías con el tema de la pertinencia, ¿no? De qué sirve que los chavos le inviertan el tiempo, la atención, la dedicación al estudio de una carrera si cuando egresen pues no van a encontrar un espacio en la vida productiva. Adriana, hay mucho que seguir platicando al respecto y te agradezco mucho que nos permitas conversarlo contigo, que lo entiendes perfecto desde el punto de vista académico y también periodístico para poder transmitirlo y compartirlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, buen día a todos. Muy buenos días.